palabra con la cual Dios inquieta mi corazón. Es una palabra muy al tiempo. Cuando digo muy al tiempo me refiero a que es muy vívida para estos momentos que la iglesia está pasando. A veces las prédicas, las enseñanzas surgen en los momentos menos pensados. A veces uno piensa que, y lo cual es correcto, la palabra de Dios debe ser entregada en un momento profundo de oración, en un momento de búsqueda de la presencia. Claro que sí, esa es la mayoría de las veces. Pero hay momentos en que no pasa así. Hay veces en que usted va por la calle y de un momento a otro viene una idea y el Señor te da esa idea y no te deja. Y te dice, estudia esa idea, plantea desarrolla esa idea que te estoy dando. Y surgen palabras que el Señor nos quiere dar. A veces, la menos de las veces, usted trae una palabra y el Señor se la cambia en el momento, porque es lo que el pueblo necesita escuchar. Dios es variante en estas cosas. Dios no sigue patrones. Y esta prédica que le traigo hoy surge a raíz de una conversación. Me encontré con una persona en esta semana recién pasada. Y esa persona me saluda y habla conmigo y me dice, mira, esta fue la entrada con la que esta persona me inicia el tema de conversación. Alguien con quien yo en realidad no hablo. Yo no sé si usted se encuentra a veces personas en la calle que usted conoce pero con las que usted no habla. Y simplemente te saludan y algo te dicen. Bueno, a mí me ocurrió. Y esta persona me dice, ya oyó lo que el Papa dijo de la iglesia evangélica. Ay caramba, y yo me quedé así, yo dije, pues no, a mí no me llegó el email, no me llegó el WhatsApp, no me dijo nada. No sé, ¿qué dijo? Que va a montar una persecución contra las iglesias evangélicas, dijo. Y está bueno que pase. Ay caramba, ya me quedé yo así, yo dije, bueno, este es el primer cristiano que digo yo que llama a las persecuciones. Y está bueno que pase porque la iglesia está muy dormida. La iglesia se tiene que despertar, me decía esta persona. Concuerdo en esa segunda parte, sí, la iglesia ha estado en un descanso muy profundo, en un reposo. Pero me decía, porque la gran ramera se tiene que levantar. Y ya cuando me dijo la gran ramera, ya yo dije, ay Señor, ya sé que aquí es huyendo por la izquierda. Porque entonces ella me empieza a contar de los estudios que ha escuchado en YouTube. Y de cómo Dios ha usado a un X predicador para sacar muy buenos estudios, lo cual concuerdo. No le voy a dar el nombre del predicador, pero le conozco y sí, es correcto, tiene muy buenos mensajes. Pero se basó en ese mensaje dado hace más de 40 años para establecer principios de la palabra que no estaban en la palabra. No voy a ahondar mucho, solamente quiero tomar esto como la plataforma hacia donde quiero dirigirlo. Hola familia de la fe, gracias por acompañarnos desde diferentes partes del mundo. Es un gozo ver cómo Dios une naciones a través de su palabra. Cada video, cada enseñanza es posible gracias al respaldo de personas como tú, que siembran con generosidad para que el evangelio llegue más lejos. Si deseas apoyar este ministerio desde cualquier país, puedes comunicarte al email casasembradores@gmail.com. Gracias por sembrar en buena tierra. Que Dios multiplique tu semilla y bendiga tu vida abundantemente. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Y entonces me surge la pregunta y le digo, ¿y usted conoce entonces mucho de la palabra? Sí, claro, yo tengo muchos años de estar en la palabra. Yo sé, yo he estudiado montones. Qué bueno. ¿Y dónde se congrega? No, yo no voy a ningún lado. Ok. ¿Y por qué usted no va a ninguna parte?
Yo no necesito ir a ningún lugar. A mí la Biblia me enseña que Dios está donde yo estoy, en la casa donde yo estoy, ahí en mi casa, ahí está Dios. Yo con mi esposa solitos, nosotros leemos la Biblia y estudiamos y oramos, y entonces Dios está ahí con nosotros. Ok. Y entonces, ¿qué pasa con el texto que nos enseña el apóstol Pablo de que no dejemos de no, mira, inmediatamente me interrumpió. No. Eso fue Pablo el que lo dijo. Fue Pablo el que lo dijo. Y Pablo no fue inspirado por él. Seguramente sí. Pero es que ahora las cosas son diferentes, porque ahora usted va a una iglesia y lo que encuentra son pastores que roban. ¿Me explico? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales esta persona no va a una iglesia, pero sí escucha las prédicas de YouTube, de internet, sin importar quizás cuál es su origen? Y no está mal escuchar prédicas de YouTube o del internet, eso no está mal. Lo que no está bien es no tener los filtros necesarios para saber qué estoy oyendo, cuál es el origen de esa palabra. Entonces, me voy para mi casa, converso con mi esposa y le digo, seguro este señor no me va a volver a hablar nunca más en la vida. Porque yo le hablé y le dije, estás mal, perdón, estás mal. Porque tú no puedes tomar partes de la Biblia y abrazarlas y dejar otras. Y entonces es ese momento donde el Señor siento que pone en mí esa carga de establecer un mensaje. ¿Por qué nos congregamos? ¿Cuál es la razón por la que usted y yo venimos a una iglesia? ¿Es necesario realmente venir a una iglesia? Porque lastimosamente hace muchos años congregarse era natural. Hoy la tendencia más bien es no hacerlo. ¿Qué hay de especial en congregarse? ¿Por qué hay que sostenerse en este principio de congregarse? Partiendo del hecho de que toda la escritura, dice la palabra, toda la escritura, es buena para enseñar, para redarguir. En la palabra de Dios, sin quitar una sola coma, una sola tilde, en toda ella yo encuentro principios de sabiduría. Y si Dios entregó en nosotros la escritura, es para que toda ella nos sirva para nuestro crecimiento y nuestro alimento espiritual. Yo no puedo tomar solamente lo que se aviene a mi forma de pensar, a mis contextos, a mis razonamientos, a mis necesidades. Yo necesito estudiar la Biblia toda, pero necesito alguien que me pueda enseñar. Reconozco un grave error moderno en el liderazgo de la iglesia. Ha dejado de estudiar la palabra y se ha encargado de tomarla para manipular con ella la mente de las personas. Muchos, no digo todos, porque siempre hay un remanente fiel, pero muchos han tomado la Biblia para poder llevar a otros a hacer cosas que no están correctas, que no están bien. Eso es cierto, eso ha pasado. Muchos se han servido de la escritura. Muchos han manipulado personas, llegándoles a la mente, al pensamiento, llevándoles a creer que el único evangelio correcto es el evangelio de la prosperidad, cuando eso es solamente una parte de un todo que Dios quiere hacer por nosotros. Les ha llevado a pensar que no importa donde usted esté, Dios está con usted, casi sin importar la condición en la que usted viva. Cuando Dios claramente en toda la escritura demanda de mí obediencia, demanda de mí acercarme, buscar su rostro. Vivimos en una sociedad donde la iglesia se ha vuelto 4 paredes para su propio beneficio y engorde de las personas que están ahí. Y cuando digo engorde, me refiero a consumismo de material, consumismo de enseñanzas, consumismo de doctrinas. Se enseña más lo que es importante para esa iglesia, para esa denominación, que para el reino de los cielos. Ya no se exporta el reino de los cielos. Ya no se confronta el pecado, ya no se habla de la cruz de Cristo, ya no se habla de la segunda venida de Cristo. Pareciera que Cristo no está interesado en venir, está más interesado en hacerme rico. Y la salvación del mundo. Cristo viene pronto, más pronto de lo que usted y yo imaginamos. Y el sacrificio en la cruz es lo que necesita escuchar la gente que no tiene a Dios en su corazón, porque el dinero que puedan adquirir no los va a llevar al cielo. Necesitan a Cristo en su corazón.
Necesitan un mensaje, sí, de amor, sí, de misericordia, sí, de gracia, pero también de confrontación con su pecado, porque no puede haber alguien en pecado delante de la presencia de Dios. Y Dios demanda de nosotros santidad. Dice, sean santos porque yo soy santo, es lo que dice el Señor. Dios quiere, busca una iglesia pura y sin mancha, no una iglesia mezclada con el mundo, no una iglesia mezclada con otras condiciones. La iglesia consumista no influye. La iglesia consumista no influye. La iglesia consumista no capta almas para el reino de los cielos. Entonces muchos han sido presa de esto y se han desanimado, han entrado en conflicto, han entrado en esa separación del cuerpo. Cuando esta persona habla conmigo y me da sus razonamientos y la forma en la que estos razonamientos son planteados, inmediatamente yo dije, aquí yo no puedo quedarme discutiendo, porque lo que se va a hacer es una discusión, y es lo que el enemigo quiere. ¿Sabe qué busca el enemigo? Que usted no le enseñe a nadie la palabra. Lo que el enemigo quiere es que usted discuta con otros de la Biblia y no lleguen a nada. Y ahí estamos perdiendo el tiempo. La palabra me enseña a mí que yo debo sembrar la palabra y dejar que Dios haga la obra, porque yo no puedo hacer nada, todo lo hace el Señor. Cuando esta persona me habla y la forma en la que lo hace, entiendo que no hay nada que hacer en ese momento, porque no hay una reciprocidad en la comunicación. Es decir, él me dice a mí sus cosas, pero no está dispuesto a recibir mis argumentos. Ahí la conversación termina. Y hay mucho de qué hablar sobre esto. La palabra del Señor me enseña a mí, libro de los Hechos, que Felipe, siendo tomado por el Espíritu y llevado al desierto, había un propósito en enviar a Felipe ahí. Y es porque se va a encontrar con un principal eunuco que viene en su carruaje. Y este hombre viene leyendo la Biblia. Bueno, los rollos en ese momento al profeta Isaías. Y viene leyendo lo referente al Mesías. Y él lee, herido fue por nuestras... ¿Me explico? Y se detiene el carro donde está Felipe y Felipe le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo. ¿Y entiendes? Ni papá. Pero estoy leyendo. Hay muchos creyentes hoy como este eunuco. Están leyendo y no entienden. Porque no se trata de estar solo en un lugar leyendo, se trata de estar en un lugar donde te puedan enseñar con temor y temblor de Dios lo que la palabra quiere decir. Porque en el enemigo, en la mente del enemigo, hay una máxima: divide y vencerás. ¿Ha escuchado usted eso? Divide y vencerás. ¿No oró Jesús al Padre diciendo que ellos sean uno como tú y yo somos uno? ¿No los envió Jesús al aposento y les dice, permanezcan ahí en Jerusalén, no se vayan para ninguna parte? ¿No los llamó Jesús a los 12 y les dijo, síganme, quédense conmigo? ¿No hubiera sido más fácil, váyase para la casa toda la noche, será más barato? Vaya y ve a la señora, vaya y ve a los hijos y cada noche vuelve. El reino de los cielos no funciona de esa forma. Jesús llama a los 12 y les dice, síganme. ¿Y cuál es la recurrente sobre esta directriz de Jesús? Y dejándolo todo, le siguió. Y dejándolo todo, le siguió. No le estoy diciendo deje a su familia, le estoy diciendo no se separe del cuerpo, no se separe del reino. Porque Jesús no vino a enseñar separación del reino. Jesús vino a mostrar la forma en la cual usted y yo debemos estar unidos, juntos, siempre. Libro del Génesis, es la primera vez y bajo el primer concepto que Dios habla de cómo debe estar el cuerpo de Cristo. ¿Ha escuchado usted cuando el Señor revela a Adán, no es bueno que el hombre esté solo? Dios habla y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Diga conmigo por favor, no es bueno estar solo. Para eso es el cuerpo de Cristo.
Si fueran dos por el camino y uno tambaleara, el otro le ayudará, pero estando solo, ¿quién lo levantará? ¿Ha escuchado usted eso? ¿Qué quiere el enemigo de usted y de mí? Que estemos solos, desanimados, llenándonos de ideas, llenándonos y alimentando nuestros déficits emocionales. Me hizo, me dijo, me lastimó, yo mejor me retiro, yo mejor solo que mal acompañado. Y el problema es que no se quedan solos, sino que comienzan a transmitir ese mensaje de división a otros y le dicen a otros: no vaya a la iglesia, no sea tonto, no se congregue, lo van a lastimar. No, si te lastimaron a ti fue una cosa, pero el cuerpo de Cristo no tiene el diseño de lastimar a nadie. Algunos lo han hecho, sí, y es un error garrafal, sí, es cierto. Pero en el trabajo también hay gente que me lastima y aún así sigo yendo. En la escuela hay gente que me lastima y aún así sigo yendo. En mi casa hay gente que me lastima y aún así sigo estando en ese lugar. El asunto es espiritual. El enemigo quiere que usted salga del lugar donde usted aprende la palabra de Dios. Quiere que usted se separe del cuerpo, porque un cuerpo desmembrado no puede realizar los objetivos del reino. No es bueno que el hombre esté solo. A partir de ese momento inicia la razón de la unidad. Y unidad no es solamente uno. Unidad es un misterio, muchos siendo uno. Dice el apóstol Pablo: somos parte de un cuerpo donde la cabeza es Jesucristo. Muchos dicen: yo no me congrego, porque Jesús no iba a ninguna iglesia. Y claramente se entiende que no han leído la escritura. Dice el libro de Lucas en el capítulo 4 y verso 16, leo la traducción viviente: cuando llegó a Nazaret, hablando de Jesús, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Jesús, siendo Dios, cada semana iba a congregarse. Y si Jesús, siendo Dios, iba todos los días a congregarse, ¿quién soy yo para decir que eso no debe ser así? Ahora le quiero hacer una pregunta. Yo sé que aquí la mayoría o todos ustedes han leído la Biblia y saben los problemas que Jesús tenía con los fariseos. Sabía los problemas que tenía con la gente religiosa de ese momento. Cada vez que Jesús abría la boca se metía en problemas cuando enseñaba en la sinagoga, ¿cierto? En alguna ocasión lo querían apedrear y Jesús se escabulló porque no era su tiempo. Jesús, siendo perfecto, siendo puro, siendo santo, se congregaba con gente impura, con gente imperfecta. Es más, se congregaba con gente que lo quería matar. Se congregaba con personas que sabía que hablaban a espaldas de él, que murmuraban de él, que lo maltrataban. Se congregaba con gente que sabía que no creían en su palabra, no creían en su mensaje. ¿Está conmigo? Y aún así siguió congregándose. Porque ¿sabe qué es lo que el cristiano debe tener hoy? Bajo la planta de sus pies, más que al diablo, sus emociones. Porque de nada me sirve tener al diablo bajo la planta de mis pies si mis emociones, que es lo que él usa, siguen gobernando mi vida. El reino de los cielos no es emocional, el reino de los cielos es carácter. Capacidad de dejar a un lado lo que hay que dejar. Capacidad de seguir adelante sin importar lo que suceda. Claro, hay quienes dicen: ojalá venga persecución. Lo que pasa es que no entienden lo que esto significa. No saben lo que una persecución es. Porque en este país no se sabe lo que es ser perseguido. Por gracia de Dios, en este país, aún con todo lo que esté pasando, prácticamente nadie persigue a nadie. Se daba más antes. ¿Recuerda usted cuando se hacían campañas en las casas? Que empezaban a llover las piedras sobre el techo de la casa. No sé si en algún momento se le pasó.
Y estaba usted enseñando la palabra y estaba ese evangelista predicando cuando se oía nada más ¡plá!, las piedras cayendo sobre el techo. Hoy nadie le tira piedras a nadie en ningún lugar. Hoy hasta las tiendas para atraer clientes ponen música cristiana. Usted pasa por aquí cerquita y usted oye a Jesús Adrián Romero cantando en una tienda, en una carnicería aquí cerca. Aquí nadie se mete con nadie, me doy a entender. Todo cambió. En este país no sabemos lo que es una persecución, no sabemos lo que es ir presos por el evangelio, no sabemos lo que es que clausuren un lugar por el evangelio. Se clausura por bulla, por escándalos, pero no por predicar la palabra, me doy a entender. A eso le llaman persecución. Muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Las iglesias llaman desorden, llaman persecución a su desorden. Es que me cerraron la iglesia. Esos seguidores del diablo me cerraron la iglesia. Ajá. ¿Y por qué? No sé. A la gente no le gusta oír la alabanza que nosotros tocamos. No, mi hermano, es que la alabanza es para la iglesia, no es para el barrio. ¿Me doy a entender? A la gente se le predica frente a frente, no en forma indirecta, no poniendo el volumen del equipo de sonido a todo dar. Vaya y tóquele la puerta de la casa y le predica. No lo ponga a oír su música, me doy a entender. Y llamamos persecución al desorden que hay en las iglesias. Pero en este país a nadie se le persigue por predicar el evangelio. Si usted quiere, sale ahora a la calle, toma una Biblia, se suben ahí en una de las bancas y comienza a predicar. Nadie lo va a perseguir. El que no sabe qué es persecución no sabe lo que dice cuando la pide, cuando la llama. El problema es que muchos que hoy llaman la persecución son los que se han enfriado de tal manera que cuando la persecución llega no saldrán de su casa, lugar donde se han metido, la cueva en donde han hecho su hogar, porque no son parte de ningún cuerpo, se aislaron por completo. Cuando venga el día malo, porque sí vendrá el día malo. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el libro de Mateo y en otras partes enseña que viene el día malo. Jesús habló a las mujeres y les dijo: lloren por ustedes, no por mí. Que cuando venga el día malo, Jesús sabía que venía un día malo, viene un día malo, pero la congregación está para que juntos nos fortalezcamos en nuestra fe, para que cuando llegue el día malo podamos soportar, porque esto lo hacemos juntos. Esa es la razón de ser iglesia. Vamos a soportar cuando venga el día malo, pero hoy, que no es el día malo, vamos a enseñar a otros el amor de Dios, porque tenemos a un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que necesita escuchar a la gente que está allá afuera, que no tiene el amor de Dios en sus corazones. Eso es lo que ellos necesitan oír. Hebreos capítulo 10, el apóstol, que se dice que es el apóstol Pablo, por la forma en la que está escrito este libro, en Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Escuche esto. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Quiero hacerle una pregunta. Cuando el apóstol Pablo escribe las cartas, ¿a quién escribe las cartas? La mayoría de ellas. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia de... ¿Están conmigo? Cuando Jesús en Apocalipsis capítulo 1 y 2 dice: el ángel, al ángel de la iglesia de... No está hablando de una persona, está hablando de un cúmulo de gentes. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Verso 25: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para animarnos unos a otros. Mire, déjeme decirle algo. Si usted pensó que la iglesia era perfecta, rodeada de gente perfecta, se equivocó de lugar.
La iglesia es imperfecta. ¿Sabe quién está en las iglesias? A las iglesias llegan adúlteros, a las iglesias llegan mentirosos, a las iglesias llegan ladrones, a las iglesias llegan personas que tienen doble vida. Pero van a la iglesia para ser restaurados, porque saben que en ese lugar hay un Dios que puede cambiar las vidas. La gente dice: yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. En el trabajo hay muchos más. En la escuela hay muchos más. Yo no voy, por ejemplo, a la iglesia porque no me gusta rodearme de gente falsa, pero si voy al estadio. ¿Me está siguiendo? No dejemos de congregarnos. Hechos 1:4. Ubíquese por favor ahí. La palabra nos enseña que hay cosas que Dios hace con nosotros en forma personal. Hay toques de Dios, hay momentos de Dios que son dados en la individualidad. Usted está en su casa, usted está orando, meditando en la palabra, y Dios ministra su corazón a través de lo que está leyendo, a través de lo que está escuchando. Dios ministra su corazón. Hay momentos así especiales en la presencia de Dios. Pero hay cosas, présteme mucha atención, hay cosas que Dios entrega y no lo hace en forma individual. Hay manifestaciones de Dios que no se dan en forma individual, se hacen en forma grupal. Escuche esto, 1:4 de Hechos. Una vez, dice, mientras comía con ellos, les ordenó. Diga conmigo, les ordenó. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Diga conmigo, Jesús les ordenó. ¿Qué les dice Jesús? No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Hay unciones corporativas, hay diseños corporativos que Dios entrega. Hay cosas con las que Dios quiere manifestarse a su pueblo y no lo hace en forma individual, lo hace en colectivo. Jesús le dice a sus discípulos, escuche bien, ya Jesús muere y resucita, está a punto de ser llevado al cielo. ¿Qué es lo más sencillo? Ya pasamos 3 años con Jesús, pasamos 3 años lejos de nuestras familias, como que ya es hora y es justo que volvamos a casa. Posiblemente pensaron los discípulos, quiero ir a ver a mi familia, quiero ir a dedicarme a lo que yo hacía antes. Y el Señor, antes de irse al cielo, les dice: no se vayan de Jerusalén. Pero Señor, yo quiero ir a ver a mi esposa. No se vaya de Jerusalén, quédese junto con sus hermanos hasta que el Padre envíe lo que prometió. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. La gente dice: es que el Espíritu Santo me puede llenar a mí en la casa. Yo no le digo que no, pero le digo que no es común que ocurra. ¿Sabe por qué? Porque en la casa mucha gente de la que dice que tiene una muy buena relación, no estoy juzgando, solo lo estoy poniendo en la mesa como una opción. Mucha gente de la que dice: yo tengo una muy buena relación con Dios, no sacan el tiempo para Dios. Lo que hacen es prender el radio con una emisora cristiana mientras siguen barriendo, mientras van conduciendo. No tienen un cuarto de oración, no tienen un lugar para meterse a Dios, no tienen ese espacio para darle a Dios y decirle: Señor, háblame. Entonces hay cosas que Dios no puede entregar porque estamos demasiado absortos en nuestra vida, demasiado absortos en lo nuestro, demasiado ocupados como para sentarnos a escuchar su voz. Si Pedro hubiera dicho: Señor, yo lo lamento, estoy casado y necesito irme, yo creo que es justo que lo que le vas a dar a ellos me lo des a mí, porque yo también estuve 3 años contigo, pero mándamelo a mi casa porque yo me voy. ¿Qué cree usted que hubiera pasado?
¿Qué cree usted que pasa si Juan dice: yo no me puedo quedar, tengo cosas que hacer, necesito irme? Yo sé que Jesús prometió que iba a venir algo de parte del Padre, pero es que yo tengo otras cosas pendientes. ¿Qué hubiera pasado? Que el Espíritu Santo hubiera venido sobre ¿quiénes? El Espíritu Santo no viene sobre nombres, viene sobre obediencias. Porque si viniera sobre nombres, entonces Pedro se va para su casa, Juan se va para la suya, cada uno se va para su lugar donde quería estar, y ahí le llega el Espíritu Santo y ahí lo toca. ¿Está conmigo? Ahí lo hubiera tocado, no hubiera habido ningún problema, pero no, viene sobre la obediencia. Jesús dijo: ustedes se quedan, ellos se quedaron y sobre ellos vino. Le quiero hacer una pregunta: ¿eran ellos perfectos para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos? ¿Estaban ellos listos para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos con poder? Dice que lo único que estaban haciendo era orando. Estaban juntos en el aposento, ahí en Jerusalén. Cuando la Biblia dice Jerusalén, a donde los envió Jesús es al aposento. Vayan y quédense ahí. La primer congregación, quédense ahí. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Para qué la congregación? Para reunirlos a todos y depositar sobre ellos algo. ¿Para qué? Para que después salga de ahí y usted imparta sobre otros. ¿Me doy a entender? Es que yo no me congrego porque es que antes no había iglesias. Sí, tiene razón. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que la gente se reunía en las casas porque no había iglesia. Las iglesias eran templos paganos. El templo de Afrodita, el templo de Zeus, el templo de todos esos dioses. No había iglesias cristianas, no existían. Entonces se abrían las casas y en las casas se reunía la gente, y estando ahí reunidos el Espíritu Santo venía. ¿Recuerda usted cuando Pedro se encuentra con Cornelio? Había no solo Cornelio en esa casa, sino que estaba su esposa, estaba su familia, había otras personas en ese lugar. Y cuando Pedro pone las manos sobre ellos, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Había una comunidad en ese lugar, todos bajo un mismo sentir. Ese es el sentido de comunidad, todos en un mismo sentir, todos bajo un mismo principio, todos anhelando lo mismo. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hay toques de Dios que se pueden dar en tu casa, en tu individualidad con Dios, pero hay otras manifestaciones que solamente van a venir cuando estamos todos juntos. Y eso es lo que el enemigo quiere romper. Quiere que tú no seas lleno como es lleno tu hermano. Quiere que tú estés solo para poder inyectar en ti su veneno emocional, su veneno en el conocimiento. El día de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 4, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Diga conmigo: todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Era una iglesia? No era una iglesia. No era la iglesia de Jesucristo y sus apóstoles. No era una iglesia. Era un lugar donde ellos estaban reunidos bajo obediencia, esperando algo de parte de Dios, esperando algo que iba a impactar sus vidas para poder llevarlo a las naciones de la tierra, para poder transmitirlo. Ellos llegaron a ese lugar a recibir algo de parte de Dios, que después tenían la misión de ir y entregar persona a persona, o también en forma corporativa a otras personas. De repente, verso 2, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un fuerte viento e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y a todos los presentes, diga conmigo, y a todos los presentes, o sea, los que no estaban presentes no. Pedro, presente. Juan, presente. Mateo, presente. Y los demás 138 presentes. Y sobre ellos dice, vino el Espíritu. Fueron llenos del Espíritu Santo. Porque estaban juntos donde
Jesús les dijo que debían estar juntos. Existe una clara diferencia entre la presencia de Dios y la manifestación de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. La presencia de Dios es algo que usted y yo incluso portamos. Dice la Escritura que usted y yo somos portadores de la gloria de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Donde usted y yo estemos, la presencia de Dios está con nosotros. ¿Sí? Porque Dios es omnipresente, en todas partes está. Dios está con nosotros hoy acá, Dios está en las demás iglesias localizadas en todo este cantón, en todo este país, en el mundo entero. Dios está. Hay gente que está orando en su casa al otro lado del mundo, donde ya es de noche, quizás de madrugada, y ahí está Dios visitándoles a ellos. Dios es omnipresente, Él no se rige por leyes de tiempo y espacio como nosotros lo hacemos. Y así como usted puede estar experimentando hoy que Dios le habla a su corazón, hay alguien en otra congregación aquí a los 200 metros, 300, 500, 100 kilómetros que también está en este momento recibiendo ese toque del Espíritu y Dios le está hablando, porque esa es la presencia de Dios. Pero la manifestación de Dios es otra cosa. Dice el Salmo 139 verso 7: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Donde quiera que usted esté, la presencia de Dios está contigo. Fue una promesa de Jesús: donde quiera que ustedes estén, yo estoy con ustedes. Y es una promesa que usted y yo tenemos arraigada a nuestro corazón. Jesús lo prometió y a través del Espíritu Santo Jesús lo cumple. Pero ahí estamos hablando de la presencia de Dios. Dios está en todo lugar. Pero la manifestación de Dios es diferente, porque Dios escoge lugares para manifestarse. Es decir, no solamente estar, sino mostrar algo en especial. Y eso lo hace a través de congregarse. Dice Éxodo capítulo 40, verso 34: entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Vamos a ver, si Dios hubiera querido que cada persona en forma individual tuviera una manifestación de Dios, ¿para qué hace el tabernáculo? Si Dios es omnipresente y puede estar en todas partes al mismo tiempo, ¿por qué no se distribuyó en forma uniforme en cada una de las tiendas por familias? Y así no construyen un lugar que tienen que estar desarmando y volviendo a armar, que tienen que tener cuidado de que no se roben, de que nadie lo toque. ¿Me explicó? Y Dios le dice a Moisés: construye un tabernáculo donde yo pueda morar. Escuche esto: la razón de ser el tabernáculo no era solamente que Dios estuviera en el centro del pueblo, es que el pueblo tuviera que levantarse y salir de su confort a buscar la presencia de Dios. Hoy todos queremos que Dios venga a nosotros. Por eso los que no se congregan dicen: es que Dios está conmigo, Dios viene a buscarme. Pero hay un principio. El Señor dice a través de los profetas: búsquenme y vivirán. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepiente y me busca. ¿Qué es lo que el enemigo no quiere? Que uno lo busque. Seamos honestos, usted con usted solo, hable con usted solo allá adentro. ¿Verdad que cuando uno está solo en la casa le cuesta buscar la presencia de Dios? Hay tantas cosas que hacer: trabajo, estudio, Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea. Uno se distrae, mi hermano, uno se distrae.
Y está uno ahí tratando de hacer las cosas y suena el teléfono. Y está uno tratando de hacer las cosas y alguien lo llama. Y está uno tratando de concentrarse. Cuesta, mi amado, cuesta. Dios sabe eso. Por eso Dios le habla a Moisés y le dice: constrúyeme un tabernáculo. El que quiere ser salvo tendrá que venir a buscar la salvación. Eso fue en el tiempo antiguo, pero era el principio. ¿Quieres ser salvo? Tendrás que ir a buscar tu redención al tabernáculo. ¿Por qué? Porque había una ofrenda que entregar. Estoy hablando de lo que sucedía en ese momento. Y cada familia tenía que llevar su carnero, cada familia tenía que llevar sus palomas, cada familia tenía que llevar su harina, cada familia tenía que llevar lo que fuera necesario para la expiación de su pecado y llevarlo, salir del confort, hacer el gasto y ponerse a caminar para llegar ¿a qué? Al lugar donde está la presencia de Dios. Dios no va a llegar a buscarte para manifestarse a tu vida. Tú tienes que ir a buscar a Dios. Cuando Dios llama a Moisés para manifestar su poder, Moisés tuvo que ir a buscar a Dios. La zarza en el monte ardía. No buscaba la zarza Moisés. Moisés fue a buscar la zarza. ¿Me está siguiendo acá? ¿Qué es lo que el enemigo no quiere? Que usted busque la zarza, que usted busque el lugar de la gloria, que usted busque el lugar donde Dios se manifiesta. Eso es lo que quiere el enemigo, que usted esté desconectado, que se desencaje. Segunda de Crónicas 5, versos 13 y 14. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, símbolos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. ¿Está conmigo en esto? Dice: los trompetistas y cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Cuando la iglesia se une, provoca que cosas pasen. Dice que cuando se reunieron para alabar y dar gracias, entonces en ese momento una densa nube llenó el templo. ¿Por qué no llenó la casa de cada uno en forma individual? Porque Dios nos ve a todos como uno. Y a cada uno nos da una misión. Dice: los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Hay manifestaciones de Dios que no se van a dar en forma individual, se van a dar en forma corporativa. Hay gloria de Dios que a veces, solo estando en una iglesia, solo estando congregados con nuestros hermanos, vamos a poder experimentar, vamos a poder ver. Hay un fuego de Dios que es impartido en forma individual, pero hay un fuego de Dios que es impartido solamente en forma general. ¿Me estoy dando a entender? Y le estoy dando muchos ejemplos de la palabra, consciente de que usted es un lector ávido de la escritura. Dice la palabra que cuando Elías confronta a los profetas de Baal y Asera en la cima del monte Carmelo, está a punto de darse una manifestación de Dios gloriosa. ¿Y quién estaba en ese lugar? El pueblo. Todo el pueblo estaba en ese lugar. Y después del fracaso de los profetas de Baal, entonces Elías asume su parte y clama al cielo y le dice: Señor, que descienda fuego. ¿Y qué fue lo que pasó? Descendió fuego. ¿Quiénes lo vieron? Los que estaban ahí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la gente que no estaba ahí no vio el fuego descender, entonces no fueron testigos de lo que Dios hizo. ¿Me está siguiendo? El enemigo quiere que usted no sea testigo de lo que Dios puede hacer, porque estando en mi casa nada pasó, pero me dijeron que en el culto estuvo poderoso. ¿Ha escuchado usted eso? Hay veces en que el culto, porque no es una regla a seguir, no es que usted viene al culto y esto arde todos los días. No, mi hermano, usted y yo no venimos con una expectativa emocional. Usted y yo venimos a provocar que algo pase en Dios.
Quiero hablarle por unos minutos de algo que tocó nuestra vida toda, en el mundo entero, la vida de la iglesia, y lo llamo el efecto pandemia. ¿Sabe qué es el efecto pandemia? La estrategia que utilizó el enemigo para darle golpe de muerte a la iglesia de Cristo. Previo a la pandemia, si bien es cierto, la gente se congregaba, la gente iba a las iglesias, la gente, todo eso, y aún así había una cierta población que todavía no lograba entrar en esa dimensión espiritual del por qué estamos congregándonos. Algunos se resistían a congregarse y demás. Cuando la pandemia llega y trae consigo la orden de cierre de todas las iglesias, y me estoy enfocando solo en las iglesias, cerraron todos los trabajos y cerraron todo, y todo eso, usted sabe que eso pasó. No fue solo a las iglesias, pero las iglesias estaban involucradas, pero me interesa hablar de las iglesias. Y cierran todas las iglesias y nos obligan a hacer uso de herramientas que nunca antes habíamos utilizado, como era la virtualidad. Ahora resulta que todos teníamos que meternos por el teléfono, por la computadora, a un culto donde alguien de forma remota nos estaba dando una enseñanza. Lo que siempre había sido personal, lo que siempre había sido en una conversación de frente, ahora era a través de una pantalla. Y hubo cierta resistencia al principio, porque no estábamos acostumbrados a eso, pero ya después le fuimos agarrando el gusto. Y ya después nos dimos cuenta de que el domingo ya no tenía que salir yo de la casa temprano para ir a servir a la iglesia, ya no tenía que levantarme y bañarme, ya no tenía que muchas cosas que antes hacía, porque ahora el culto venía a mi casa. Ahora me servían el culto en mi casa. Y si no me gustaba lo que estaba oyendo, apagaba el culto. ¿Me está siguiendo acá? Y muchos comenzaron entonces a través de eso a desligarse de la iglesia. Y los que de por sí estaban rencos terminaron de salirse. Pero otros que estaban encendidos comenzaron a enfriarse. Porque si usted separa un carbón encendido del resto de la hoguera, ese carbón, por más fuego que tenga, termina apagándose. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Lo que usted y yo hacemos en una parrilla. Cuando usted quiere que el fuego sea intenso para que su asado sea delicioso y esté en el menor tiempo posible, ¿qué hace usted? Toma todos los carbones y los junta. Y entre más cercanos estén mejor, más fácil encender el fuego así, ¿cierto? Pero al finalizar la parrillada, ¿qué hace usted? Separa los carbones. ¿Para qué? ¿Cuál es el principio de separar los carbones? ¿Alguien que sea experto en parrillas? ¿Para qué separamos los carbones? Para que el calor se disipe. Para que el calor de este no afecte a este. ¿Te das cuenta del principio espiritual que hay ahí? La pandemia fue el medio que utilizó el enemigo para que la iglesia se enfriara en la dispersión. Y los que no estaban realmente aferrados a Dios fueron los primeros en apagarse. Estoy hablando solo del efecto espiritual que tuvo la pandemia en el efecto de congregarse. Y entonces me di cuenta de que ya no me gusta la prédica del pastor, voy a meterme a buscar otra. Esta sí me gustó más. Es que me gusta más lo que dicen aquí. Y cuando una vez más volvieron a darnos el permiso de congregarnos, salió otra excusa. Qué pereza ir a la iglesia con esa cosa puesta en la boca. Qué calor hace. No, mejor yo me quedo en la casa. ¿Está siguiendo acá? Porque las iglesias siguieron transmitiendo los cultos. ¿Me explico? No volvimos a la normalidad, todo cambió. Pero muchas de las cosas que cambiaron no cambiaron para bien, lastimosamente.
El que estaba frío no volvió. El que estaba tibio no volvió. Y el que estaba caliente se enfrió tanto que hoy, 5 años después, no ha logrado encajar de nuevo. Muchos hicieron sus propios credos al estar en casa. Muchos establecieron sus propias doctrinas al estar en casa. Muchos comenzaron a separar su corazón de los hermanos de la iglesia. Empezaron a alejar su corazón de lo que hacían para Dios. Porque lo primero y lo que el enemigo busca es que usted se aleje de Dios. A usted, déjeme decirle esto, el diablo no lo va a sacar de su trabajo. Va a usar su trabajo para que usted se aleje de Dios. ¿Está conmigo? Porque aún cuando muchos hoy, de los que no volvieron a ninguna iglesia, les dieron trabajo virtual, que se queden en la casa trabajando, hay un momento donde el jefe dice, tiene que venir. Y yo sé que se levantan todas esas emociones y uno dice que pereza, ese presón, que esto, pero tiene que venir y tiene que venir, sí o sí. Y va, y poniendo la mejor actitud, ¿cierto o me equivoco? ¿Verdad que sí? Y le decían a uno, una vez a la semana. Ay, bueno, entonces viene 2 veces a la semana. ¿Cuál era el problema? Si un par de años antes iba todos los días. ¿Me explico? Todo cambió. Ahora tenemos una resistencia a ir al trabajo, pero si el jefe llama hay que ir. Si Dios te dice que hay que congregarse, ¿por qué no lo hacemos? ¿Me sigues? Todo cambió. Y el efecto pandemia vino a crear cristianos light. Voy a usar y le voy a dar estos ejemplos. Tal vez puede que le suenen un poco fuertes, pero créame que no están lejos de la realidad. La pandemia produjo cristianos light, vagos, ignorantes, autodidactas. Y no hay problema con ser autodidacta. El problema es no tener la capacidad de identificar lo bueno de lo malo. Yo puedo ser autodidacta, soy autodidacta en muchas cosas. Si yo no sé poner un techo, yo busco un tutorial y puedo poner un techo, ¿cierto? Si mi carro tiene un daño, yo puedo buscar un tutorial y si me atrevo, si tengo la valentía, me meto debajo del carro y lo reparo. Busco las piezas y lo hago, ¿me explico? Pero busco buenas fuentes. El problema es que si yo no busco una buena fuente, entonces puede que la solución sea peor que el daño. Se levantó una tendencia de cristianos autodidactas. Es que yo sé mucho. Y ya no venían a la iglesia a buscar la presencia de Dios, sino a debatir con el predicador. Se levantó una generación de gente que ya no necesita ir a la iglesia porque saben tanto del evangelio. ¿Me doy a entender? Son doctores de la ley. Se volvieron sabios. Hay gente, y esto es real, hay gente en las iglesias que muchas veces saben más que los pastores, pero se les olvida que Dios llamó a los pastores y no a ellos. Entonces mejor me quedo en la casa. Y es cuando el enemigo comienza poco a poco y en forma sutil a sembrar ideas, a sembrar criterios, a llevarte por este lugar, a llevarte por el otro. No hay nada más peligroso que un cristiano entrenado en el YouTube. Sí, mi hermano, cristianos entrenados en el YouTube. Se meten al YouTube y todo lo que aparece es interesante y puede hasta ser bueno. ¿Y cuál es el filtro que usan? Si me suena bien. El problema es que al estar distanciado del cuerpo, dejo de percibir lo que es peligroso. Dejo de saber qué es el peligro. ¿Me doy a entender?
estando fuera, han dedicado su tiempo a no ser instruidos por la verdad del Evangelio, mucho menos a cumplirlo. Se han enfocado en analizar los defectos del sistema. ¿Sabe qué es eso? En ver cuáles son las cosas que en las iglesias se hacen mal. Es que ahí ponen mucho volumen. Es que ahí el que toca no sabe. Es que ahí el que predica no me gusta porque no lleva una Biblia de verdad, lleva una Biblia electrónica. Es que ahí, y comienzan a mirar los detalles, a enfocarse en la razón por la cual yo tengo la justificación para no volver. Es decir, yo no voy, no porque yo no crea en la palabra, es porque no hay un lugar apropiado para mí. ¿Dónde va la gente hoy? ¿Dónde se congrega? ¿Qué busca la gente para congregarse? Iglesias psicológicas, iglesias que no te hablen de pecado, que no te hablen de la Biblia, iglesias que te hablen de motivación personal, que te alimenten el yo, que te alimenten el ego. Donde para servir no sea necesaria la obediencia a Dios, para servir es necesario que usted pase un estado de cuenta para saber cuánto tiene. ¿Me explico? Todo esto nace con un propósito: herir, sangrar al cuerpo de Cristo. La iglesia debe estar unida. Quiero recuperar el inicio de la conversación que tuve con esta persona. ¿Ya vio lo que el Papa dijo de la persecución a las iglesias? Déjeme decirle algo: un cristiano que esté fundamentado en Dios no necesita saber qué dijo el Papa. Sabe que todo lo que el Papa dijo es porque se vuelve un cumplimiento de lo que Dios ya estableció. Dijo que va a perseguir. ¿De qué podemos hacer? ¿Que persiga? ¿Qué vamos a hacer? Ayuno y oración para que no haga. No, estamos listos. En vez de ver lo que está pasando afuera y decir: uy, el tiempo de la venida se acerca, lo que estamos haciendo es generando doctrinas. Y entonces nos vamos a ver, porque con eso nos vamos a ver a Nostradamus, a ver qué piensa Nostradamus. ¿Se dio usted cuenta de lo que pasó ahora con el Papa? Que decían que venía el Papa negro y no vino el Papa negro. No, es que negro era, pero negro del alma. No, es que entonces una pérdida de años y un mal conteo. Siempre va a haber un algo, me explico. Siempre va a haber un algo. La iglesia no nació para estar viendo esas cosas. La iglesia nació para tener los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. La iglesia tiene que estar viendo hacia el norte. La iglesia tiene que estar viendo a Dios. La iglesia no tiene que estar viendo nada más. Ya vio lo que dijo el Papa. Usted ya vio lo que dijo el Papa. Yo no digo que no esté bien enterarse, conocer. No estoy diciendo eso. Usted quiere conocer, conozca. No deja de ser importante. Pero tenga cuidado. Que no sea que el enemigo lo esté queriendo seducir para mantenerlo entretenido y alejarlo del propósito para el cual usted fue llamado, que es llevar a otros el mensaje de la salvación. ¿Qué gano yo con decirle a alguien en la calle: yo no me congrego porque a mí los pastores me hicieron esto? ¿Sabe con qué terminó esa persona la discusión? Y sabe que soy pastor. Esta persona terminó la discusión diciendo: todos los pastores lo único que buscan es robarle la plata a la gente. Y me dio un espaldazo y salió, se fue. Y digo yo: pues ahora. En eso terminó toda la discusión. Eso fue lo que dijo. Y me vino ese versículo que dice: cada ladrón juzga por su opinión. Eso no lo dice la Biblia. ¿Hay pastores que roban? Sí. ¿Sabía usted que hay pastores que roban? Claro, montones. ¿Sabía usted que hay pastores adúlteros? Con las de alabanza, con la secretaria, claro que sí, hay pastores que cometen esos errores, por supuesto. ¿Sabe usted que hay pastores que tienen doble cara? En la casa tienen una y en la iglesia tienen otra. Montones de esos, mi hermano, hay. Pero ¿sabía usted que por ellos también murió Cristo?
¿Y sabe usted que Pablo cometía errores? ¿Sabe usted que Pedro cometía errores? ¿Sabe usted que todos cometieron errores? ¿Sabe usted que Moisés se equivocó? ¿Sabe usted que David se equivocó? El problema es que estamos buscando en la gente cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer en nosotros. Estamos buscando la perfección de Dios. Y Dios no me llamó a mí a buscar la perfección en usted. Me llamó a hacer cuerpo con usted. Me llamó a hacer cuerpo. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué hay pastores en adulterios? ¿Sabe por qué hay líderes en las iglesias que lastiman? ¿Sabe por qué hay gente que daña en las iglesias? Porque dejaron de ser iglesia, cuerpo de Cristo, se volvieron emocionales. Ya nadie los confronta, ya nadie los llama y les dice: tienes que cambiar, oye, deja de tratar hacia la gente. Escucha, esto no está bien, ya eso no se oye. Entonces la gente en las iglesias está a la libre, haciendo lo que le da la gana. Ya no hay un líder, ya no hay un mentor, ya no hay un padre espiritual que te diga: esto no está bien, tienes que cambiar esto. Y entonces se creó un sistema dañado que se reprodujo con mayor fuerza que la verdad. Le conversaba a mi esposa ahora temprano cuando veníamos de camino. Hacer lo malo es lo más fácil que hay en el mundo entero, porque hacer lo malo es simplemente dejar de hacer. ¿Cómo cuesta amar al prójimo? Levante la mano el que ama al prójimo, pero así que ama al prójimo. Sin importar lo que le hagan, sin importar lo que le digan, sin importar lo que le hayan hecho. Así que ama al prójimo. Porque yo sí necesito una cita de consejería, porque a mí me cuesta. Hay algunas veces que uno dice: ay, Señor, y este también es prójimo. Porque hay momentos, mi hermano, donde las cosas se revuelven. ¿Cómo cuesta a veces cumplir ciertos principios, ciertos parámetros? ¿Qué se necesita para amar al prójimo? Decidirse a amarlo. ¿Qué se necesita para dejar de mentir? Morderse la lengua, poner guarda y custodio sobre las palabras que se dicen. ¿Qué se necesita para dejar de adulterar? Poner los ojos en Cristo y no en las minifaldas. ¿Está siguiendo? Solo estoy dando ejemplos. ¿Qué se necesita para hacer las cosas buenas? Meterle cruz a la carne, decirle a la carne: usted no manda, y permitir que el Espíritu Santo comience a operar en nosotros. Pero se ocupa una decisión. Nadie va a hacer un cambio en usted si usted no quiere que ese cambio se dé. Mire, hoy dependemos de que el pastor ponga las manos sobre uno y no hay cambios en la vida. Pastor, estoy teniendo problemas con las faldas. Es que no puedo decir que no. Usted puede orar por mí. Mi hermano, todos los ángeles del cielo pueden orar por usted. Que si usted no está dispuesto a cambiar, nada va a pasar. Y eso no hace ni le quita a Dios poder. Lo que significa es que usted y yo no queremos dejarnos transformar por Dios. ¿Cuánto tiempo hemos pasado orando en nuestra vida cristiana? ¿Cuánto tiempo hemos pasado leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo hemos pasado? Y seguimos todavía con yerros, seguimos todavía con fallas, seguimos todavía cayendo en cosas, en circunstancias. Porque lo que falta es meterle cruz a la carne, meterle cruz a la carne, meterle cruz a la carne. Jesús fue absolutamente tentado en todo, pero él le metió cruz a la carne, porque él sabía que el problema no era el diablo. Al diablo, ¿cómo lo despachó Jesús? Con la palabra. Se le apareció el diablo. Mire, mi hermano, a usted no le ha salido el diablo todavía. Le ha salido a alguien que se le parece, pero no le ha salido el diablo todavía. A Jesús le salió el diablo 3 veces y lo comenzó a tentar: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. ¿Y cómo le habló Jesús a Satanás? Escrito está. Pero para que ese escrito está saliera, ¿qué tenía que haber hecho Jesús? Doblegar la carne,
No puede haber un escrito está si la carne está viva. La carne viva no deja que el escrito está salga. ¿Me doy a entender? Si Cristo no hubiera molido su carne, cuando Satanás le dice después de un ayuno de 40 días en el desierto, haz que esas piedras se conviertan en pan, le dice, ¿y qué? ¿Pan dulce o pan salado? Porque me merezco salir del ayuno. Además nadie me está viendo. Y si convierto las piedras en pan, aunque sea un pedacito, solo un poquitito. Además, usted no me venga a decir a mí si yo soy el hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios, se lo voy a demostrar, se lo voy a demostrar. ¿Me está siguiendo acá? ¿Se da cuenta cómo los cristianos fallamos? Porque nos vamos sin poner las manos con las emociones. Y entonces viene el diablo y comienza a tocar el orgullo. Comienza a tocar el orgullo. Mira, cuando este señor a mí me habla y al final de la conversación me da el espaldazo, ay, decía yo, Señor, como Elías, Señor, como Elías. Manda fuego, Señor, manda fuego. Porque uno se enardece, porque uno dice, ¿cómo es posible que a uno le hagan estas cosas, cierto o no? Y entonces tropezamos y entonces usted dice, yo no voy a ir a una iglesia donde el pastor tiene esos problemas, mi hermano. Pues entonces yo no sé qué va a pasar, porque la iglesia perfecta no existe. Lo que existe es la perfecta gracia de Dios sobre nosotros. Y la iglesia nació no para tener gente perfecta, sino nació para que Dios sea manifestado en medio de la imperfección de un pueblo que lo ama, que sabe que cuesta, mi hermano, cuesta seguir adelante, cuesta. Hacer lo malo es simplemente dejar que las cosas pasen. La palabra del Señor es clara, estoy terminando ya. Dice apóstol Pablo, enójense, pero no dejen que el enojo comande su día. Es decir, no vivan enojados. Enojarse, Jesús se enojaba. Se enojó con los discípulos, se enojó con los fariseos, se enojó con todo el mundo. Mire, se enojó hasta en el templo. Jesús, Dios en el templo. Y ahí dice que agarró lo que no agarró en ningún lugar, lo agarró en el templo. Agarró el látigo, mi hermano, y comenzó a volar chilillo en el templo. ¿Cómo se le zafó la mano? No, contextos, hay que aprender contextos. Porque Jesús se enojaba. Se enojaba. No le dijo a sus discípulos que ustedes también me van a dejar. Váyanse, pero si se van a ir, se van ya. ¿Ah? No le dijo sepulcros blanqueados a los fariseos una y otra vez, constantemente señalando sus falsedades. El problema no es que usted se enoje, el problema es que el enojo sea con lo que usted se levanta y el enojo sea con lo que usted se acuesta. Ese es el problema. ¿Cómo se llama eso? Debilidad de carácter. Yo tengo el día que yo quiero tener. Que el Espíritu Santo me dé la paz, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Me explico? Ese es el fruto del Espíritu. Manifiestas, sin embargo, son las obras de la carne: iras, contiendas, disensiones, adulterios, orgías, borracheras. Todo esto, me explico. Hacer lo malo es simplemente dejar de hacer algo. Hacer lo malo es dejar que un sentimiento venga aquí y aterrizarlo. El rencor genera odio. Y el rencor está en la incapacidad de perdonar. Pero es que Él me hizo. Comienzan los justificantes. Por eso el pueblo sangra. Por eso la iglesia hoy ha perdido el norte. Venimos para que juntos podamos volver a ser soldados. Y cuando me refiero a soldados, no me refiero a la milicia, sino al efecto de soldar, unidos, pegados a Cristo. Que Cristo sea en nosotros y que nosotros estemos contenidos en Cristo. La razón de ser iglesia, la razón de congregarse, no es venir a evaluar los servicios, no es venir a medir con la vara con la que yo no me mido a los líderes de las iglesias. No, es regresar al evangelio. Los pastores deben regresar a la palabra. Las iglesias deben regresar a la palabra de Dios. Debemos volver al temor de Dios.
Congregarse es un principio de la palabra. Congregarse es un principio de la palabra que nos hace estar juntos, que nos hace estar firmes. En la unión hay fuerza, hay fortaleza. El diablo nos quiere ver divididos y muchos han comprado ese evangelio de mentira, de error. Usted y yo nacimos para estar juntos, porque juntos podemos hacer más, juntos podemos llegar más lejos, juntos lo vamos a poder lograr, mi amado, juntos lo vamos a lograr, pero separados no hay forma de hacerlo. En la división el enemigo es el que gana, y durante décadas el enemigo ha ganado. ¿Por qué debemos volver a congregarnos? Para experimentar la presencia de Dios, para glorificar a Dios, para recibir instrucción y edificación, para el fortalecimiento de la fe, para reactivar el valor de la comunidad y el compañerismo, para aprender cómo hacer la voluntad de Dios y para ser instruidos en cómo representar a la iglesia de Cristo. Para eso nos congregamos, para ser el cuerpo de Cristo. Es mi oración que todos y cada uno de nosotros, entendiendo que somos parte del cuerpo de Cristo, unifiquemos nuestro ser en Cristo Jesús, y entendiendo que Él es la cabeza, cada uno de nosotros ocupe lugar dentro del cuerpo de Cristo, estando unidos, diferentes funciones, diferentes formas, pero un mismo cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, que esta sea una mañana, Señor, donde tú puedas hablar a nuestro corazón. Llévanos con esta palabra al lugar donde nos dirijamos saliendo de acá, y confronta nuestra vida. Si en algún momento hemos decidido no congregarnos, pon en balanza en nosotros las razones por las cuales no lo estamos haciendo. Si por alguna razón es imposible que podamos regresar a una iglesia en específico, ayúdanos a encontrar un lugar donde sí podamos estar, pero no nos dejes estar solos. No permitas que creamos esa mentira del enemigo de que solos estamos mejor, porque eso no es nacido en tu corazón. Queremos, Señor, regresar al diseño original, al diseño de unidad, al diseño donde la paz y el amor se vuelven los lazos que unen al cuerpo de Cristo, teniendo todas las cosas en común, dice el libro de Hechos capítulo 2, compartiendo el pan en las casas, la enseñanza que entregaban los apóstoles, la enseñanza del reino. Así es como necesitamos estar unidos, juntos, uno al lado del otro, caminando. Porque cuando tú enviaste a los 70 a predicar, no los enviaste solos, los enviaste en parejas, porque solos no debían estar, Señor. Solos no debían estar. Y cuando ellos regresaron, debieron regresar contigo, todos juntos otra vez contigo. Ese es el principio de la unidad, que lo podamos entender, que tu Espíritu Santo nos lo pueda revelar. Si en algún momento hemos creído que estar solos es lo mejor, que podamos comprender y poder identificar exactamente el origen de ese pensamiento. Si es una herida, que podamos sanarla. Pero necesitamos estar y volver a estar juntos en Jesús. Amén y amén.